podéis estar viendo lo que va a ser el panel de control. Para hacerlo de una forma más dinámica y más sencilla, en lugar de hacerlo directamente sobre la caldera, que sería una opción, para que podáis verlo mejor, hemos desarrollado unos simuladores. Estos simuladores están a vuestra disposición en la página web de Saunier Dual, o Juanjo incluso os podrá dejar en el chat los links de enlace. Digamos que están a vuestra disposición para que podáis practicar con ellos, podéis trastear. Lo mismo que podemos hacer con el interface, con el panel de control de la caldera, lo podremos hacer con el simulador. Es bastante fidedigno, es muy preciso en cuanto a sus menús y a su forma de proceder, y nos va a dar una ayuda muy interesante para que cuando nos encontremos con la primera puesta en marcha de la primera caldera hayamos tenido tiempo ya de poder trastear con el simulador y tener claros los pasos que hemos de seguir durante el proceso de puesta en marcha. En cuanto acabe, se los envía por el chat, David. Perfecto, gracias, Juanjo. Dicho esto, veis que el simulador, lo que es el panel de control, básicamente, es el mismo en todos los modelos. El que más se diferencia, por así decir, sería el de la caldera tema condense. Es un pelín diferente al resto. Esa en concreto tiene un simulador específico, pero en lo que hace referencia a las calderas TemaFast, ISOMAX e ISOFAST, el simulador es muy similar. El panel de control es muy parecido. Solo hay algunos parámetros que son característicos de algún modelo, por ejemplo, en lo que hace referencia a la acumulación en el caso de la ISOMAX, pero el resto de parámetros serían todos iguales. Quiere decir que si controlamos uno, los controlamos todos, con la ventaja y con la facilidad que eso nos va a permitir que de una forma fácil tengamos controladas todas las calderas de Saunier Dual. Entonces, como os decía, para poder establecer un proceso de simulación para que veáis un poquito las cosas más importantes, primero tenemos que seleccionar con qué caldera lo vamos a hacer. Normalmente lo hacemos con la TemaFast Condense, porque después la podéis ver, la tenemos aquí presentada. Y luego tenemos que determinar qué regulador vamos a hacer servir. Es decir, seleccionamos la caldera y luego el regulador. El regulador puede funcionar lo que nosotros entendemos como regulador es la gestión de la caldera, el control de la caldera. Podemos funcionar de tres formas. Como aparece ahí en pantalla que veis el stand alone, que es lo que nosotros entendemos como un control on-off, es decir, el típico caso en el que sustituimos una caldera existente, antigua, que funciona con un termostato de rueda, aquellos on-off, y que por el motivo que sea el cliente no quiere sustituirlo, bien por comodidad, bien porque no se aviene a las nuevas tecnologías, bien por el motivo que sea, lo quiere mantener, pues en ese caso sería una de las posibilidades de configuración del control. En cualquier caso, sabéis que es muy recomendable cambiar el control por un control modulante eBus, porque nos permite mejorar significativamente la eficiencia de la caldera y, por tanto, el ahorro que vamos a ofrecer al cliente. Se establece de un orden de un 8 o un 10% de mejora en cuanto al rendimiento. En cualquier caso, si no lo queremos, si no quieren, pues bueno, tienes la opción de hacer una conexión estándar como se ha hecho toda la vida. Además, sabéis que suministramos los controles de serie en todas las calderas. Todas las calderas tienen el control, por tanto, no le supondría tampoco un coste añadido al usuario el hecho de adaptarse a la nueva tecnología para optimizar el funcionamiento de la caldera. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos esa opción. La otra opción sería un control mediante un contacto externo, por ejemplo, y con sonda exterior. Es decir, utilizaremos una sonda exterior para modular las temperaturas de impulsión en función de las temperaturas de la calle. Sería otra opción. Y la tercera opción, que va a ser la más habitual, ya veréis que va a ser la más habitual porque es la que nosotros nombramos como regulador, que es el control que suministramos con las calderas, ya sea el MiSet o en el caso de las calderas de la gama Tema, o el MiProSense en el caso de las calderas de la gama ISO. Son los controles con protocolo de comunicación bus, que sabéis que es el protocolo de comunicación de Saunier Dual, propietario de Saunier Dual, y autoalimentado, de forma que la regulación se realiza mediante modulación del propio termostato. Entonces, la simulación, si os parece, la hacemos con caldera TemaFast Condense y regulador MiSet, que sería la opción configurable que nosotros os suministraríamos en este caso. Hay dos apartados. El que vamos a hacer un poquito más de mención en la primera parte es el asistente de puesta en marcha o el asistente de instalación, porque es el que os involucra más directamente a vosotros, los instaladores. Veréis que es muy sencillo, son 4 pasos. En 4 pasos podemos configurar la caldera y dejarla en marcha, pero son 4 pasos muy importantes que tenemos que dejar perfectamente claros.
Lanzamos el asistente. Lo primero que vemos en el momento que le damos la primera tensión a la caldera es que aparece la selección del idioma. Seleccionamos el idioma a utilizar, el castellano, el español, y aquí aparece la primera diferencia respecto de los modelos anteriores. Los modelos anteriores nunca nos pedían un código de acceso durante el proceso de puesta en marcha. Realizaban una purga, realizaban diferentes procesos, pero nunca nos pedían un código de acceso. En este caso sí. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque hemos de configurar el sistema hidráulico. Habéis visto que una de las particularidades, una de las novedades que aportan las nuevas calderas es el sistema Limbus de comunicación de los diferentes componentes, que nos va a permitir ajustes mucho más finos en cuanto a diferentes tipos de regulación. Uno de ellos es en la regulación hidráulica, es decir, cómo va a funcionar la bomba en esa instalación, para optimizar el funcionamiento, para reducir ruidos, para mejorar el confort, en fin, para optimizar en la medida de lo posible la experiencia del usuario. El segundo apunte que tenemos que indicar en la caldera es, sabéis que tiene el sistema de control FlameFit, que es un sistema de monitorización continua y en tiempo real del proceso de combustión, que me va a permitir ajustar el gas con el que vamos a trabajar en este punto, de forma que vamos a configurar el tipo de gas antes del primer arranque de la caldera. Y por último, el proceso de llenado y indicación del teléfono de contacto en caso de algún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay una serie de parámetros que tenemos que modificar, lo que hacemos simplemente es colocamos un poco este primer código de acceso, que todos sabéis que habéis trabajado con calderas Saunier Dual, lo seguimos manteniendo, es el código 96, y es el código que me permite acceder a todos los parámetros que son configurables en la caldera, absolutamente todos. Podemos configurar, luego lo veremos, pues aspectos del punto de vista de los llenados, del punto de vista de las presiones, potencias máximas, en fin, cualquier parámetro configurable lo podemos hacer desde este código de acceso 96. Y todos los parámetros que podemos modificar nosotros desde el panel de control, el servicio técnico los puede también monitorizar y modificar en remoto. Luego también os lo ha comentado Juanjo durante la presentación. Pero bueno, en cualquier caso, como os decía, para no demorarnos demasiado, el código de acceso es el 96. Primer paso de la puesta en marcha de la caldera. Habéis visto que hay dos, en función de si la gama es tema o la gama es ISO, el llenado es manual en el caso de las calderas tema y automático en el caso de las calderas ISO. Si la caldera que estamos configurando es una ISO, se lanza automáticamente el proceso de carga y por defecto, la presión de suministro, la presión de carga de fábrica es 1.2. Esa presión después la podríamos modificar pues para adaptarla un poco a la instalación en función de la altura y en función de las necesidades, pero inicialmente la caldera lo que va es intentar cargar el circuito de calefacción a 1.2 bares. En caso de que la caldera sea una caldera tema, como no tiene carga automática, lo que tenemos que hacer es abrir la llave de llenado y proceder a la carga, al llenado de la instalación y ir visualizando la presión en el display del panel de control. Una vez que hemos llegado a la presión de carga, cerramos la llave de llenado y cancelamos el proceso. Ya tendríamos el primer apartado, el primer punto de la puesta en marcha. El segundo, el que he hecho referencia antes al modo de funcionamiento hidráulico, es muy importante. Y esto es gracias al nuevo protocolo de comunicación Limbus, que nos permite monitorizar, por ejemplo, la bomba en cada momento, en qué situación se encuentra, cómo está trabajando, y podemos leer todos los parámetros que afectan al funcionamiento de la bomba, como pueden ser las presiones de impulsión y de retorno y, por ejemplo, los saltos térmicos entre la impulsión y el retorno. Entonces, en función del tipo de caldera y en función del tipo de instalación, deberíamos elegir el modo de funcionamiento hidráulico que mejor se adapte, como os decía, a esa instalación. Hay básicamente tres tipos. Este que veis el primero, que sería la elección, digamos, de preferencia, en el caso de trabajar con una de las calderas nuevas, que es la que aparece con el nombre de conducto de derivación control presostático constante. De hecho, conducto de derivación es una mala traducción de bypass. Donde pone conducto derived, tenéis que leer bypass, que es el bypass de las calderas. Un bypass manual, que en este caso las calderas incorporan un bypass manual, pero la gestión de la bomba la realizamos mediante un control presostático, es decir, somos capaces de hacer modular el giro de la bomba para poder mantener constante la diferencia de presiones entre la impulsión y el retorno. ¿Qué interés puede tener esto? Pues, por ejemplo, adaptación de la bomba a instalaciones que trabajan con caudal variable.
Por ejemplo, ¿qué instalaciones serían susceptibles de trabajar con caudal variable? Pues una instalación de radiadores en la que cada radiador tiene una válvula termostática. Sabéis que a medida que los radiadores van llegando a las temperaturas de consigna determinadas por el usuario, la válvula termostática lo que va haciendo es progresivamente ir cortando el paso de caudal a ese radiador hasta el punto de que podría llegar a cortarlo por completo. ¿De acuerdo? ¿Qué le ocurre a la instalación cuando cierras una válvula de 2 vías? Pues que se produce un desequilibrio hidráulico. Hay una variación en los caudales. ¿Cómo responde digamos, la instalación? Al caer el caudal, lo que hace es aumentar la presión entre la aspiración y el retorno, entre la aspiración o el retorno y la impulsión. ¿Cómo se comporta la caldera? Modula la velocidad de giro para seguir manteniendo constante esa diferencia de presiones entre el retorno y la impulsión. ¿Para qué? Pues para adaptar el caudal a la instalación real en cada momento, evitando problemas de ruidos, velocidades excesivas del fluido, problemas de equilibrado. En fin, es una serie de ventajas, reducción del consumo, evidentemente, a medida que bajamos velocidad de giro de la bomba consume menos. En fin, al final lo que estamos haciendo es adaptar mucho mejor y optimizando, en la medida de lo posible, el funcionamiento de la bomba. Por tanto, como veis, esta es una de las novedades importantes que aporta esta nueva caldera. La otra solución de regulación, os he dicho que son 3. Esta es la primera, sería bypass con control presostático. La segunda es dispersión salto térmico. La traducción tampoco es muy afortunada, pero lo que nos dice es que la modulación de giro de la bomba va a intentar mantener constante el salto térmico entre la impulsión y el retorno. Es decir, si nosotros determinamos que vamos a trabajar en una instalación de radiadores con un salto térmico de 15 grados, por ejemplo, la bomba lo que va a hacer es intentar modular para mantener esos 15 grados entre la impulsión y el retorno. ¿Sabéis qué ocurre cuando la instalación es generosa en cuanto a diámetro y el caudal es generoso? El salto térmico, ¿qué ocurre? Disminuye, ¿de acuerdo? Cuando el salto térmico va disminuyendo, quiere decir que el caudal que está circulando es más alto. Por el contrario, cuando la instalación es deficitaria en cuanto a diámetros y va más justa, la forma de determinarlo, de verlo, es que el salto térmico aumenta. Pues bien, lo que va a hacer la bomba es adaptarse a la instalación existente, aumentando o disminuyendo la velocidad de giro para mantener constante ese salto térmico entre la impulsión y el retorno. Por tanto, se va a adaptar perfectamente a la pérdida de carga también de la instalación. Tipos de instalación en los que esta regulación podía encajar. Pues antes hemos hablado de caudales variables, pues en este caso serían instalaciones con caudal constante. Es decir, tenemos una instalación de radiadores en la que no hay un solo termostato y no hay ningún elemento que varíe el caudal. No hay válvulas termostáticas, no hay válvulas de 2 vías, no hay válvulas de zonificación, no hay nada. Tenemos un solo termostato, de forma que cuando la bomba arranca a velocidad de trabajo y caudal nominal, y cuando para. Pero siempre trabajamos con las mismas condiciones. Sería la opción. Y el tercer caso, que os he comentado que había 3, el tercer caso de posible regulación es el de que nosotros llamamos como nivel de bombeo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nosotros podemos seleccionar dentro de las posibilidades de ajuste un porcentaje sobre el caudal total máximo que nos permite dar la bomba. Caudal o presión, también sería otra forma de decirlo. ¿En qué caso sería interesante esta instalación? Por ejemplo, en instalaciones en las que son instalaciones grandes, por ejemplo, suelos radiantes, en las que la bomba de la caldera es insuficiente para trasegar el caudal que necesita la instalación y eso nos obliga a intercalar una aguja hidráulica o un desacoplador o un pequeño depósito de inercia, de forma que aguas abajo de ese depósito de inercia tengamos una segunda bomba que es la encargada del movimiento de agua en la instalación. ¿De acuerdo? Normalmente esas agujas hidráulicas están muy cerca de la caldera, que quiere decir que la pérdida de carga en ese tramo va a ser muy pequeña y lo que me va a permitir es ajustar a la mínima velocidad permitida por la bomba porque no requiere de más carga, de más presión, de más velocidad de giro. Y estas serían un poco los tres ajustes, como os he dicho. Control presostático sería la opción por defecto, como os he dicho, en instalaciones con caudal variable. Dispersión, control de salto térmico constante, caudal fijo y nivel de bombeo fijo en instalaciones desacopladas.
En cualquier caso, si no tenemos dudas, la mejor opción sería la de control bypass con control presostático. Lo dejamos aquí, le indicamos la presión que queremos mantener entre aspiración e impulsión. Podemos dejarle, por ejemplo, en 350 milibares, que sabéis que son 3,5 metros de columna de agua, que después se podría ajustar en función de cómo veamos cómo se comporta y marcaríamos en la forma de trabajo en esas condiciones. Segundo aspecto, ya veis que el primero ha sido el llenado. Bueno, hemos indicado el idioma, hemos introducido el código 96, hemos llenado la instalación, hemos configurado el funcionamiento hidráulico de la caldera y el último paso, o el penúltimo paso, para ser exactos, sería determinación del gas de elección. ¿Con qué gas vamos a trabajar? Por defecto, la caldera viene preparada para trabajar con gas natural. En caso de que sea el gas natural, el gas de elección, simplemente tiramos adelante verificando. Si no es así, lo indicamos en este punto. Nos advierte de que vamos a proceder a la modificación del tipo de gas y nos da a elegir entre dos tipos de gases. Las calderas están homologadas para trabajar o bien con gas natural o bien con gas propano. Son los dos únicos gases permitidos y homologados para poder trabajar en España con las nuevas calderas. Como hemos dicho que no es el gas natural, seleccionamos el propano y nos vuelve a preguntar para asegurarse si efectivamente el propano es el gas correcto. Simplemente confirmamos y ahí ya hemos cubierto la tercera parte de la configuración. A partir de ahora, en el primer arranque, el mecanismo de gas va a buscar la mezcla de combustible y comburente, es decir, de gas y aire adecuada para buscar la combustión óptima, como hemos comentado antes, una combustión estequiométrica, para optimizar la combustión y optimizar el rendimiento de la caldera. Y por último, el asistente nos permite introducir los datos de contacto del servicio técnico. Es decir, si nosotros queremos dejar nuestros datos como instalador para realizar el mantenimiento de la caldera, lo podemos hacer aquí. Introducimos nuestros datos de contacto, nuestro nombre y nuestro teléfono. Si no, por defecto viene introducido los datos de nuestro servicio técnico oficial y un teléfono de contacto genérico, que después se derivará en función de la zona geográfica al servicio de asistencia técnica correspondiente, o simplemente no queremos dejar ningún dato de contacto introducido y finalizamos el asistente de instalación. Habéis visto que son 4 pasos muy sencillos y a partir de ahora, siempre que hagáis una puesta en marcha de la caldera, tendréis que hacerlos. Y a partir de aquí, simplemente, la caldera ya puede empezar a trabajar. Si queréis, y queréis explicar al cliente cómo funciona el panel de control, a partir de este punto lo que hace es un asistente de ayuda para que podáis ir explicando al cliente para qué sirve cada botón y un poquito cómo está organizado el árbol de menús. Si lo creéis conveniente, sí. Si no, pues nada, simplemente que sepáis que la opción la tenéis. Hay dos tipos de controles, el elemento de mando, que serían los botones que forman el panel de control, y la presentación de los menús. Muy rápidamente, dentro de los botones, simplemente pues indicar, sabéis que son botones táctiles, es una pantalla capacitiva, TFT, de alta resolución, por tanto, simplemente al leve contacto, el botón actúa. Aquí nos explica qué es cada cosa, tampoco voy a entrar en detalle, simplemente las validaciones, el menú, la tecla de retroceso, las teclas de subir y bajar para seleccionarlos. Por ejemplo, para deshabilitar la función de calefacción, se mantiene pulsado 3 segundos y se apaga la calefacción, o se mantiene pulsada 3 segundos el botón de ACS y deshabilitamos la función de ACS, etc. Todo te va explicando un poquito los diferentes parámetros los diferentes botones de los que está formado el panel de control. Otra diferencia respecto de los modelos anteriores es que no tiene botón interruptor la caldera, de forma que el botón de stand-by, que es este que veis aquí, una pulsación, la caldera entra en stand-by, simplemente queda el antihielo activado, y si mantenemos pulsados 3 segundos con el botón de stand-by, procedemos a un reset de la caldera. Digamos que reiniciamos cuando se producía, por ejemplo, un error, un fallo de gas al principio, mientras no se purgaba el tramo de gas, pues se producía un F28 y lo que hacíamos era un reset, pues esa sería la forma de hacerlo en este caso. Mantener pulsado 23 segundos, perdón, 3 segundos, no 23, 3, y se produce el reset de la caldera. Y llegados a este punto, como os decía, pues la instalación ya estaría acabada, ¿de acuerdo? Si os parece, lo que podemos hacer es dar un pequeño repaso a lo que serían los elementos de control, lo que serían los... Un segundín, que acabo de salir. Y ahora...
y ahora me estaba marcando que cuando lanzas el asistente tienes que acabarlo, pues lo vamos a acabar para que nos deje continuar. ¿De acuerdo? Y en estos momentos el mando ya está en posición, el panel de control ya está en posición de trabajo convencional. Botón de acceso, solo se iluminan los botones. Veis que los botones que no tienen funcionalidad en este momento no se iluminan. Aquí estaba el botón de retroceso, el botón de validación. Ahora solo tenemos validados el botón de standby o reset y el botón de menús. Digamos que son botones que se configuran en función del momento en el que estemos del árbol de menús, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en lo que hace referencia a algún parámetro interesante, no vamos a entrar en todos, pero en lo que hace referencia a las novedades importantes. En información tenemos acceso a los datos energéticos, que Juanjo nos ha explicado antes. Son muy interesantes porque me permiten hacer un acopio, una lectura y acopio de los datos de consumo que estamos teniendo en la instalación. Y lo podemos hacer desde el punto de vista de consumo de gas y de consumo eléctrico. Y en cada tipo de energía me permite saber si el consumo ha sido para calefacción o ha sido para agua caliente sanitaria. Aquí pone calentar, es una mala traducción, realmente sería calefacción y agua caliente sanitaria. Si entramos, por ejemplo, en calefacción, nos diría el consumo de gas que hemos tenido hasta el momento actual, del día de hoy, todo el día de ayer, todo el último mes, todo el último año y desde la puesta en marcha de la caldera. Estos datos son muy interesantes precisamente por lo que habéis visto. En los informes mensuales que podemos enviar a los clientes, podemos ver si hay alguna variación respecto a los consumos habituales que esta instalación ha tenido en años anteriores, de forma que nos permite tener una información detallada o conocer si hay algún problema o poder justificar al cliente el motivo de esa variación. Y del mismo modo lo podemos hacer, como hemos dicho, en agua caliente o en consumos eléctricos. Esto es una novedad interesante. Otra novedad son los códigos de estado. Igual a nivel de usuario no tiene mucho interés, pero vosotros sí que os puede resultar interesante porque hasta la fecha las calderas, cuando nos daban su código de estado, era una letra S y un número. Con esa información nos teníamos que ir al manual y saber, leyendo el manual de la caldera, a qué hacía referencia ese código de estado. Ahora todas las nuevas calderas, además del código de estado, tienen una descripción. No hace falta que tengamos delante el manual para poder saber qué es cada cosa. Del mismo modo que con los fallos. Por ejemplo, un F28, me marcaría F28 y debajo me pondría fallo de gas, o exactamente no sé cuál es el texto, o problemas de ignición, ¿de acuerdo? Es decir, de alguna forma me facilita la interacción con la caldera. En cuanto a información, pues esto es lo más destacado, porque el otro ya lo hemos visto, elementos de mando, presentación del menú y contacto profesional ya lo hemos visto. Y para ir acabando esta parte del simulador, otra de las diferencias es el modo, este que aparece con este nombre un poco, bueno, es el nuevo nombre que le hemos dado, que es el modo desollinador, que lo que nos permite es fijar una potencia de caldera para poder realizar un análisis de combustión. Le podemos fijar una carga parcial o la carga total o la carga mínima, en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Y nos permitirá, como os digo, hacer pues, por ejemplo, un análisis de combustión. Modo llenado automático. Lanzaríamos el llenado automático si la caldera lo tiene, si es una cama ISO, igual que lo hemos hecho en el proceso de puesta en marcha en el asistente. Permite el bloqueo del display. Si nosotros activamos el bloqueo, si intentamos, por ejemplo, para evitar que los críos no toquen, si intentamos pulsar sobre el botón menú, veis que la caldera no permite acceder. Simplemente es mantener pulsado 3 segundos y se desbloquea el menú, perdón, el bloqueo de las teclas. A nivel de ajustes un poquito más técnicos, está el nivel profesional autorizado, para que vosotros podáis acceder y modificar, por ejemplo, temperatura máxima de impulsión a la instalación de calefacción. En el caso de que las calderas vengan configuradas a 70 grados, pues si es una instalación de sodio radiante, podéis entrar aquí y modificar esos 73 grados de impulsión y marcarlos en 45, por ejemplo, de máxima, de forma que la caldera va a ir modulando, pero en ningún caso va a pasar de esa temperatura de impulsión. Podéis ajustar el llenado automático, si el cliente no lo quiere y lo queréis deshabilitar, o queréis modificar la presión de llenado, en fin. En total hay del orden de unos 170 parámetros que me permiten la configuración. Evidentemente en todos no vamos a entrar, pero bueno, estaría bien que algunos importantes y que son relevantes en la puesta en marcha los conozcáis. Para acceder a este punto también nos pide de nuevo el código de acceso. Ya sabéis, código de acceso, todas las calderas a unir dual, código 96. Y en este caso
Podemos lanzar de nuevo el asistente de instalación, podemos modificar la fecha de servicio, de forma que a partir de esa fecha la caldera avisa. Otra diferencia interesante es los modos de prueba. Esto es novedad también. El modo de prueba de actuador me permite activar los diferentes componentes de la caldera. Por ejemplo, puedo activar la bomba, puedo activar el ventilador, puedo activar la válvula de 3 vías, puedo ver si hay algún problema en alguno de los componentes, que a veces nos ayuda a poder determinar algún tipo de avería. También es novedad. Los códigos de diagnóstico son los que os he dicho antes, que hay de orden de 170 a 175, más o menos, que me permiten configurar todos los parámetros de la caldera, potencia máxima, temperatura máxima, temperatura de ACS, en fin, ya veis que hay muchísimos, no voy a parar en todos, simplemente es que vosotros sepáis que están ahí y mediante el simulador podáis consultarlos ya con calma y conocer en profundidad, si es así vuestro interés, cómo funciona y qué ajustes podemos hacer con la caldera. Historial de errores. Hay otra novedad interesante en cuanto al historial de errores. Hasta la fecha, las calderas almacenaban los últimos 10 códigos de fallo. ¿De acuerdo? Ahora seguimos haciéndolo igual, seguimos almacenando los últimos 10 códigos de fallo, pero los datamos. Es decir, les indicamos en qué hora, primero qué día se produjeron y a qué hora se produjeron. De forma que también nos da una información adicional que puede ser muy interesante pues, para determinar posibles fallos, ¿no? Por ejemplo, de gas o de suministro de, no sé, de electricidad o lo que sea. Son aquellos fallos que se puedan producir de forma aleatoria. Y otra de las diferencias que también nos ha comentado Juanjo durante la presentación es el historial de modo de emergencia. Sabéis que estas nuevas calderas habilitan una tipología de problema o de incidencia que no tienen la entidad suficiente como para parar completamente la caldera, pero que condicionan su funcionamiento. De forma que si se produce algún fallo, por ejemplo, que me permite seguir trabajando, la caldera me avisa, en algún caso puede regular la potencia máxima y limitarla, pero no dejamos sin servicio al cliente, de forma que damos tiempo a que el cliente se ponga en marcha, en contacto con el SAT y pueda proceder a la reparación de la caldera. Son los modos de emergencia. Pues los modos de emergencia también los podemos almacenar, los últimos 10, y también datarlos. Y por último, los ajustes de fábrica, que en caso de que hayamos tocado algún parámetro y no nos acordemos si hemos tocado o no, venimos aquí, hacemos ajuste de fábrica y hacemos un reset completo de la máquina. Y empezamos de cero como viene la caldera de fábrica, ¿de acuerdo? Y como veis, hemos dado un repaso rápido, no a todo, pero a casi todo y a lo más relevante. Y como podéis ver, son bastante intuitivos, bastante sencillos de utilizar. Y como os decía, si conocéis uno, los conocéis todos. De forma que eso facilita mucho vuestro día a día y vuestro trabajo. Y en lo que hace referencia a los asistentes de puesta en marcha, ya los habéis visto. Son 4 pasos muy sencillos que nos van a facilitar también pues, todo el procedimiento de puesta en marcha.